agüita de ajonjolí, para los pobres soy. 11:33 en la República Argentina, 14 grados 2 décimas la temperatura. Estamos haciendo Radioteca, el programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos en BCN Radio. Momento de presentar al primer entrevistado de la mañana. Se trata del doctor Pablo Rodríguez, médico especialista en hipertensión arterial y cardiología, exdirector del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe de sección hipertensión arterial de Sanatorio Dr. Julio Méndez. Doctor Pablo Rodríguez, si me está escuchando, buenos días, bienvenido a BCN Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sebastián Calderón es mi nombre, aquí estoy con Alejandro Hobert y Mariana Franchino. Bueno, lo llamábamos, queríamos consultarle acerca de esto tan concreto que es la hipertensión arterial, para ver si nos puede desasnar un poquito y contarnos de qué se trata y cuáles son las enfermedades que conlleva la hipertensión arterial. Bueno, si uno tuviera que definir hipertensión arterial, la enfermedad en sí se define por un número. Esto tiene su parte buena porque es muy fácil definirla, pero su parte mala porque a veces el número que nosotros vemos, que es ese 14-9 habitual que habla la gente, que la verdadera forma de decirlo sería 140, 90 o más. Nosotros decimos que un paciente es hipertenso si tiene en forma reiterada valores que superen, o sea, iguales o mayores a 14-9. Si yo hoy me tomo la presión y tengo 15-10, me lo tomo la semana que viene y tengo otra vez 15-10, probablemente sea hipertenso. ¿Por qué digo esto en forma reiterada, Sebastián? Porque es muy común de que la gente consulte por un valor aislado. Si yo mañana tengo una circunstancia de estrés, la que sea, la causa que fuera, y me tomo la presión en ese momento, probablemente mi presión en ese momento sea alta. Eso no significa que sea hipertenso, eso significa de que mi organismo está reaccionando ante una situación que lo pone en alerta. Eso, cuando ocurre esas cuestiones, nos sube la presión, nos sube la frecuencia cardíaca, hay una serie de cambios en nuestro organismo. O sea, es muy importante que consideremos que para hablar de hipertensión arterial tenemos que tener valores reiteradamente por encima de 14-9, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, el tema es lo siguiente. Sabés que dentro de lo que puede generar o hipertensión, nosotros hablamos que la hipertensión arterial en un 95% de los casos aproximadamente es lo que se llama hipertensión arterial esencial o primaria. ¿Eso qué significa? Que no conocemos cuál es la causa íntima. Por eso es que yo hablaba de ese valor que es lo que vemos, que es el 14-9 o más, y sin embargo abajo de ese valor puede haber un montón de cosas que pueden estar contribuyendo a que tengamos la presión alta. La gran mayoría de esas cosas no las conocemos, pero uno de los factores más importantes es la genética. Si yo tengo mis padres hipertensos, mis chances de desarrollar hipertensión en el futuro son mucho mayores. Por ende, es muy importante que todos nos controlemos la presión, pero que si, aparte, tenemos nuestros padres hipertensos, bueno, ese control debe ser todavía más frecuente, porque es muy importante, ¿no? Ahora, después tenés los otros factores, los que no tienen que ver con la genética, donde tiene que ver el sobrepeso, claro, el comer sin sal, el comer en forma inadecuada, el no hacer ejercicio físico, cosa que si ustedes se ponen a pensar, los hacemos todos. Si uno se fija, nuestra encuesta nacional de factores de riesgo, un dato realmente importante hecho por el Ministerio de Salud ya en su segunda versión en el año 2009 y cuyos resultados se publicaron o se presentaron en el año 2011, los datos desde el punto de vista de lo que es todo eso nos alarman, porque según la encuesta nacional de factores de riesgo, nosotros tendríamos que comer 5 porciones de fruta o verdura por día. Bueno, claro, solamente el 5% de la población argentina cumple eso. Doctor Pablo Rodríguez, Mariana Franchino. Mariana, ¿cómo te va? Bien, muy bien.
¿Qué tenemos que hacer, digamos, si tenemos, digamos, venimos de una familia con descendientes de hipertensión, digamos, debiéramos cambiar nuestro estilo de vida en cuanto a la alimentación, a los ejercicios y demás? Sin duda, Mariana, eso lo tenemos que hacer todos, pero si tenemos antecedentes familiares, es casi, te diría, que se nos transforma en una obligación, porque si tenemos antecedentes familiares es muy probable que no podamos impedir desarrollar hipertensión arterial en algún momento. Tomemos en cuenta que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes que existen. En la Argentina, aproximadamente el 30 a 35% de la población total mayor de 18 años tiene presión alta. O sea, estamos hablando de que si vos agarrás 10 personas que están cerca tuyo, es altamente probable que por lo menos 3 tengan la presión alta. O sea, eso es un número que con cualquier otra enfermedad no lo tendrías, seguramente. Claro. Entonces, eso desde ya. Pero si yo tengo antecedentes familiares, nosotros decimos muy vulgarmente que si uno tiene un padre hipertenso, tiene 3 a 4 veces más chance de desarrollar hipertensión. Pero que si tiene los dos, tiene 10 veces más chance de desarrollar hipertensión. Y es un número burdo ese. Sí, sí. Y puede ser que no sea hipertenso y que por algo nervioso o en algún momento de la vida le agarre, digamos, hipertensión. O sea, recién, Mariana, vos nombraste algo que es importante porque este tema de la hipertensión nerviosa es algo muy común, que la gente hable de ello y que lamentablemente algunos profesionales abonen a esta teoría. La hipertensión nerviosa per se no existe, o sea, uno no va a ser hipertenso por más nervioso que sea. Lo que sí es cierto, que si yo me pongo nervioso en un momento, en ese momento y en forma transitoria y quizás por pocos minutos, mi presión se va a elevar, pero eso es una reacción hasta esperable de nuestro organismo. Ahora, por más nervioso que yo sea, no voy a ser hipertenso. Por eso es que la hipertensión no se trata con sedantes. Claro. Lamentablemente a nosotros nos llegan pacientes al consultorio que están tratados con sedantes y vos decís, lo único que vas a lograr es un hipertenso tranquilo, pero no vas a lograr que esté la presión normal, ¿no? Totalmente. Entonces, es muy importante lo que vos decías y me parece que es un mensaje que siempre hay que dejar. Todos nos tenemos que cuidar, pero si yo tengo mis padres hipertensos, tengo que cuidarme mucho más. Si vos pensás que en Argentina 1 de cada 4 personas aproximadamente le agrega sal a la comida después de la cocción sin siquiera probarla. O sea, 1 de cada 4 ni siquiera saben si está salado y ya le están agregando sal. Ahí está. Es un dato contundente realmente. Y tomemos en cuenta que en realidad la sal que el organismo necesita es la que viene en forma natural de los alimentos. Claro. Si nosotros nunca le hubiésemos puesto sal a la comida, comeríamos sano. Claro. Ahí está. En ese punto quería hacer foco, doctor, con el tema de la sal. Y bueno, ¿cuánto hay de verdad o es mito el tema de la sal en las comidas y también en los productos que vienen envasados? Hay que elegir, optar por las comidas, los productos que vienen sin sal. Sí, hay que tratar de evitarlos. Hay alimentos que uno sabe per se que ya son salados. O sea, si yo voy a comer un fiambre, cualquiera sea, si yo me voy a comer un embutido, si yo me voy a comer quesos duros, ya solamente el hecho de comerlo ya sabemos que está salado. Ahora, hay una fuente de sodio que es la sal, que decimos que es la más importante de la dieta y de la cual nos olvidamos siempre, que son los panificados. El pan, las galletitas, las facturas, que forman parte de la vida diaria de todos nosotros, y quién no en su trabajo tiene alguna medialuna ahí de arriba del escritorio, ahora mismo acá, que no me cabe ningún lugar a duda, y sin embargo eso tiene un alto contenido en sodio. Claro, uno cuando come una medialuna no le parece salada, en general es dulce, sin embargo tiene gran contenido de sal. Se está trabajando a nivel del Ministerio de Salud junto con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial para tratar de establecer medidas para que, por ejemplo, en las panaderías se utilice menos sal y esperemos que eso dé resultado. Ustedes saben que hay un dato que es importante.
si yo les preguntara a ustedes quién le agrega más sal a la comida en relación a la educación, o sea, la gran mayoría de la gente tendría el prejuicio que diría de que la gente con menor educación es la que más sal le agrega. Bueno, eso es justamente lo contrario. A mayor nivel de educación, más sal se le agrega a la comida. O sea, no es una cuestión de no saber. Muchas veces es una cuestión de no darle bolilla, por hablar en criollo antiguo, y le ponemos sal igual porque nos gusta. O sea, en realidad ese es el tema, ¿no? Sí. Doctor, y dentro de todas las enfermedades cardiovasculares, que imagino que son muchas, resumiendo, ¿qué debiéramos hacer para llegada a edad o antes empezar a tener una vida relativamente sana que acompañe, digamos, por lo menos, porque a veces por algo, un pico de estrés o algo, digamos, a alguien le agarra algo al corazón que no estaba realmente planificado, que yo, muchas veces se habla de gente sumamente sana, de que no fuma, pero más allá de eso, ¿qué conducta debiéramos tener frente a la práctica de ejercicios, a comer sin sal y demás para prevenir enfermedades cardiovasculares? Mira, la prevención, primero algo que uno debe aclarar, cuando nosotros hablamos de hipertensión, de colesterol alto, de tabaquismo, de sedentarismo, o sea, la falta de ejercicio físico, estamos hablando de factores de riesgo. Su presencia hace de que si yo tengo esos factores, mis chances de desarrollar una enfermedad cardiovascular aumentan, y cuanto más de esos factores tengo, más riesgo tengo. Claro. A esos son los factores modificables. Después están los factores no modificables, que son el sexo y la edad. Eso no podemos cambiarlo. Claro. Y entonces tenemos que trabajar el otro. Y si yo te dije que esos son los factores de riesgo, entonces tengo que trabajar justamente en las pautas contrarias. Claro. Nosotros tenemos que hacer una dieta sana, con bajo contenido de grasas, comiendo por lo menos 5 porciones de frutas y verduras por día. Siempre se dice que cuando en el plato hay más colores, más sano es, y porque eso, los colores en la dieta los dan las frutas y las verduras. Claro. Si uno se pone a pensar, las carnes son todas de colores bastante parecidos, o son rojas o son blancas, pero no mucho más que eso. Tenemos que hacer ejercicio físico, que no hace falta anotarse en un gimnasio. Hay mucha gente que le decimos ejercicio físico y cree que se tiene que ir a anotar al gimnasio, y no, por ahí salir a caminar. Media hora de caminata a paso vivo, 5 veces por semana, es suficiente. En este punto me detengo un segundo. Siempre es bueno hacer una evaluación cardiológica antes. ¿Por qué? Porque hay gente que se lanza a caminar y a veces a trotar y no sabe cómo está su corazón previamente. Y eso puede ser riesgoso. O sea, siempre es bueno tener una evaluación previa, y si está todo bien, caminar es una medida bárbara. Y ni que hablar del cigarrillo, ¿no? Todavía un cuarto de la población argentina sigue fumando. Y por más medidas que se estén tomando, que son favorables y que todas redundan en que se fume menos, todavía hay un porcentaje de la población que fuma mucho, y entonces eso es un punto clave. Si uno ve lo que influye el cigarrillo en riesgo cardiovascular, se asustaría muchísimo. Doctor Rodríguez, desde Radioteca, aquí en BCN Radio, le agradecemos muchísimo por su atención. No, gracias a ustedes, y a su disposición cuando lo requieran, no hay ningún tipo de problema. Sin duda seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Bárbaro, un placer, nos vemos. Bien, pasaba el doctor Pablo Rodríguez, entonces médico especialista en hipertensión arterial y cardiología.